Realmente ahora estamos en la última ponencia. Ha sido todo muy interesante y como fin de la jornada de hoy, me place presentar a unas mujeres súper profesionales y muy interesantes. Empezamos por Fanny Solano, directora de Regulación e Implementación Normativa Asesoría Jurídica, que está a cargo de la estrategia y posicionamiento de CaixaBank en temas regulatorios digitales. Ella será entrevistada por dos grandes profesionales, por Olga Sánchez y Montserrat Delgado, que forman parte de lo que es absolutamente toda la asociación también de ISACA de Schillix Tech. Olga Sánchez, que muchos ya la conocéis, gerente de tecnología de la información, experta en ISO 27000, seguridad de red, tecnología. Montserrat Delgado, directora de auditoría IT y banca digital de CaixaBank, que Montse también es ingeniera informática de la UPC, comenzó su carrera profesional también en todo el tema de las Big Four. Dos grandes profesionales que nos van a poner una jornada que queremos que no finalicen, porque muy interesante es esta, vamos a decirle, mesa redonda virtual. Recordaros que tenéis para poder hacer preguntas en el chat, con lo que sentiros libres mientras ellas están también entrevistando y será mutuo. Creo que han hecho, bueno, nos van a dar una pequeña sorpresa en esta última ponencia. Conociendo a Olga, ya me lo espero todo de ella y acompañada de estas grandes mujeres. Pues os dejo con esta interesante última ponencia de la jornada de hoy. Gracias, Rosa, por esta fantástica introducción que nos has hecho. Bueno, pues Fanny, compañera de Caixa, Olga y mía, agradecerte sobre todo pues este reto, ¿no? Acompañarnos en este 10º Congreso de ISACA Barcelona, ¿vale? Que como dices, una década de retos, ¿vale? Y bueno, pues vamos en materia, ¿no? En tu materia en la que estás ahora volcada y dedicada a tope, ¿no? Cuéntanos, pues, cómo se está regulando, ¿no?, la inteligencia artificial en Europa y luego también danos un poco tu visión, ¿no?, de esas particularidades que están habiendo en las jurisdicciones, por ejemplo, pues de UK o de USA. Pues venga, Fanny, adelante. Muchísimas gracias, Monse y Olga, por la invitación. Voy a dar paso a una presentación para comentar cómo estamos, tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel de otros países, ¿no? Aquí es importante destacar que a nivel de la Unión Europea todos conocemos el reglamento publicado por la Comisión Europea el 21 de abril, en la que presentó una propuesta de reglamento para la armonización de la regulación de la inteligencia artificial. Antes de esto es importante destacar que ya se llevaba varios años trabajando, por ejemplo, en las recomendaciones sobre inteligencia artificial por la OCDE, y mucho antes de que saliera el reglamento ya estaban las directrices éticas de inteligencia artificial de 2019 de la propia Comisión Europea, así como aspectos relativos a la responsabilidad extracontractual y temas sobre tecnología emergente en la materia, ¿no? No partíamos de cero, partíamos de ese grupo de trabajo que había trabajado en esas directrices éticas y que establecía ya de antemano 7 requisitos esenciales para que la inteligencia artificial fuese confiable, ¿no? Entre ellos estaba la intervención y supervisión humana, ese requisito de que los sistemas de inteligencia artificial deben facilitar sociedades equitativas, no disminuir ni limitar en ningún momento la capacidad y los derechos fundamentales. Dos aspectos súper relevantes y que comentaré con vosotras también respecto a la robustez y la seguridad de los sistemas de inteligencia artificial, así como la privacidad y la gestión de los datos de los propios clientes, que los datos fueran de calidad. Y un aspecto muy importante que se debate también en el reglamento relativo a la trazabilidad, el registro y la documentación de las decisiones y los procesos que dan lugar a esas decisiones, ¿no? Esos mecanismos de explicación y de comunicación adecuada respecto a lo que es capaz o no de hacer el sistema de inteligencia artificial. Esto se suma a otros 3 principios que eran el de no discriminación y equidad de los propios algoritmos, el bienestar social y medioambiental en la construcción de los mismos, que aumentara la sostenibilidad, y en la rendición de cuentas, ¿no? Un mecanismo que garantice la responsabilidad y la rendición de cuentas de los sistemas de inteligencia artificial. Pasando de esas recomendaciones a nivel de la Unión Europea, esas directrices, tuvimos lo que fue el libro blanco
publicado por la Comisión Europea, que pasó a ser el documento inicial y de base para esta propuesta que hemos tenido este año, ¿no? Porque esto es importante comentarlo porque parece que solo hemos empezado a trabajar este año en lo que es el reglamento de inteligencia artificial y los aspectos éticos del mismo. Esta propuesta que se presentó el 21 de abril, el periodo de consulta finalizó el 22 de junio, es decir, que podemos decir hace poco tiempo. Actualmente está en debate en el Parlamento Europeo y por nuestra experiencia entendemos que estará 2 años en proceso de negociación, Parlamento, Consejo, Comisión. Y adicionalmente, una vez aprobado y publicado, se establece una vacatio legis, un periodo en el que las entidades tendrán que adaptarse de 2 años. Por tanto, estamos hablando de una normativa que hasta 2024, 2025 no tendríamos implementada por todos los entes y sujetos que estarían obligados, que podéis ver en la presentación. Y esto es en un escenario bastante optimista, porque ya hay rumores de que podría no estar aprobado en esta legislatura de la Comisión Europea, ¿no? Entonces, este reglamento, ¿qué nos trae? Y que se apruebe o no ya es un primer paso respecto a la regulación a nivel de la Unión Europea. Este reglamento nos trae el principal objetivo, que es garantizar los derechos fundamentales frente a los potenciales riesgos que puede tener el propio uso de la tecnología. Y en base a eso establece las entidades que podrían estar sujetas o los tipos de prestadores a esta normativa y divide la inteligencia artificial entre distintos tipos de riesgos, estableciendo un riesgo inaceptable, que sería en materia de inteligencia artificial el no uso de la biometría en espacios públicos, por ejemplo, una práctica que todos conocemos o hemos sabido que pasa en China, ¿no? Que tú estés en un espacio público en la calle y que se te identifique de manera biométrica sin que tú sepas exactamente contra qué base de datos se va haciendo esa verificación, o el uso, en su caso, de scoring sociales, que también los que somos más seguidores de series de tipo de inteligencia artificial lo hemos visto en Black Mirror, ¿no? Que tú en base a un scoring social se te pueda tratar de una manera u otra o aceptarte o admitirte en determinados sitios. Eso a nivel de la Unión Europea estaría prohibido. Luego están las obligaciones más estrictas para aquellas consideradas de alto riesgo, y ya que estamos 3 compañeras de banco, una de las que se considera de alto riesgo serían los sistemas de evaluación de la solvencia de los clientes, que básicamente, y luego veremos más adelante, lo que hace es establecer unas obligaciones más estrictas de seguimiento de estos sistemas, ¿no? En riesgo limitado son obligaciones de transparencia, y aquí tendríamos el ejemplo de los chatbots. Por ejemplo, habitualmente o hasta ahora, muchas veces pasa que estás hablando o chateando con un robot al que le estás pidiendo asistencia y no sabes que es un robot. En base a este nuevo reglamento, lo que se va a establecer es que inmediatamente tú empieces la conversación, se identifique como un sistema de inteligencia artificial y ya sepas que no estás chateando con una persona, sino que es un robot, y que en caso de que necesites asistencia más especializada, las entidades pueden habilitar el tratamiento, el que puedas hablar con un gestor concreto, ¿no? Y luego entran otros mecanismos que son los que se consideran de riesgo mínimo, que aquí serían aquellos que nosotros podemos entender que son estrategias estadísticas, cuestiones relativas a procesamiento de datos, métodos de búsqueda y demás. Respecto a esta propuesta, tenemos que decir que la definición de sistema de inteligencia artificial es bastante amplia y se ha hecho con el objetivo de que sea un documento que permita mantenerse en el tiempo, y que no sea necesario tener que reformar constantemente, ¿no? Y se establece un detalle, un conjunto de lo que serían técnicas y estrategias de inteligencia artificial, ¿no? Pero que por otro lado, al ser una definición tan amplia, limita en parte la capacidad de las entidades para decidir y establecer los criterios claros a nivel interno de qué sería o no inteligencia artificial, porque parece que todo sería inteligencia artificial, ¿no? Según la definición del propio reglamento. Aquí podéis ver que las sanciones son bastante altas en el caso de que las entidades no cumplan con los requisitos que se establecen en el reglamento y que veremos a continuación, ¿no?
En concreto, en relación al sistema de inteligencia alto, se establecen medidas respecto de la evaluación y la conformidad y la gestión de los riesgos. Aquí es importante que las entidades que estén sujetas y que tengan sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo mantengan y documenten sistemas de gestión de riesgos asociados a esa inteligencia de alto riesgo, que se mantenga un proceso iterativo continuo que le permita hacer un seguimiento de todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial y que permita actualizaciones sistemáticas y periódicas con distintas fases en ese seguimiento, ¿no? Y que de esta manera le permita la adopción de medidas oportunas de gestión de los riesgos y adaptación de los mismos en consecuencia. Asimismo, se establece la gobernanza de los datos, que esta parte es muy importante, que es cuáles son las técnicas que se utilizan en relación al entrenamiento de los modelos con los datos y a partir del conjunto de set de datos que se utilizan, cómo se hace el entrenamiento, la validación, las pruebas y qué criterios se cumplen, ¿no? Y que estas prácticas de entrenamiento de estos datos deben centrarse en no solo la elección del diseño adecuado, la recopilación de los mismos y que sean datos verificables, depurables y demás, sino un aspecto muy importante, que esa verificación incluya un examen atendiendo a los posibles sesgos que se pueden tener respecto de esta información, ¿no? Además, se establecen medidas de seguridad y supervisión humana, es decir, la posibilidad, que también viene en el Reglamento de Protección de Datos, de que haya una persona con capacidad para controlar y mitigar eventuales riesgos que se puedan dar en relación a su uso. Además de transparencia respecto a las características y el funcionamiento del sistema. Estos sistemas que se consideran de inteligencia artificial de riesgo alto permitirán que se inscriban en una base de datos a nivel de la Unión Europea con carácter previo a que puedan ser puestos a disposición en el mercado y tendrán que superar unos test de conformidad y obtención de la certificación correspondiente, ¿no? Aquí es importante destacar que estos criterios establecidos en función de riesgos de la inteligencia artificial, a nosotros nos parece que es acertado en el reglamento, porque en una primera versión que circuló se planteaba no establecer los sistemas en base a los riesgos de la inteligencia artificial, sino en base a sectores, ¿no? Y se establecía que determinados sectores podrían ser de riesgo alto y no tanto así las aplicaciones. Entendemos que esto es mucho más acertado desde un punto de vista técnico y que, por lo tanto, permite evaluar con independencia del sector en el que te encuentres los usos de la inteligencia artificial que haces y cuáles de ellos incluirían dentro de una u otra categoría. Este es el marco que tenemos a nivel de la Unión Europea y es el que esperamos, nosotros sí esperamos que esté aprobado lo antes posible, ¿no? ¿Qué más tenemos y qué está pasando mientras en la Unión Europea estamos trabajando en este reglamento y lo esperamos en breve, que de una manera permita tener sistemas de inteligencia artificial robustos y de alguna forma que permita una seguridad y una transparencia? A nivel de Estados Unidos estamos en otro contexto, otro paradigma. Estados Unidos no estaba planteándose hasta ahora una regulación de la inteligencia artificial, ha sido mucho más conservador. Sin embargo, recientemente se ha presentado una propuesta de una necesidad de una declaración de derechos de la inteligencia artificial muchísimo más centrada en los aspectos de derechos humanos y protección respecto a lo que comentábamos, ¿no? El uso de la biometría en espacios públicos, aspectos relativos a hasta qué punto determinada maquinaria en términos de salud puede funcionar automáticamente y generar un perjuicio para los enfermos dentro de un hospital. Y de momento en Estados Unidos se está trabajando en esa declaración de derechos de inteligencia artificial. La administración actual, el gobierno actual, está recabando la opinión de la industria para analizar. De momento está enfocada sobre todo en la parte de la biometría. Y biometría en sentido amplio, no solo en espacios públicos, ¿no? Por su parte, en el Reino Unido consideran que esta propuesta que nos plantea la Comisión Europea es una propuesta que no permite la innovación. Entienden que ellos deben ser más favorables a la innovación y de alguna forma rechazan lo que sería este reglamento y proponen ellos su propia estrategia nacional de inteligencia artificial que busca
ser menos regulatoria y más permisiva respecto de la innovación. Por ejemplo, en UK se están planteando la eliminación de lo que es el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos, que básicamente es la oportunidad que tienes tú de solicitar que cuando hay un tratamiento automatizado de tus datos, tú puedas finalmente ver el resultado de este tratamiento automatizado y hablar con una persona que intervenga, un humano, en el proceso y que te explique el resultado de ese tratamiento. En Reino Unido entienden que en aras de la innovación, mucha tecnología en materia de inteligencia artificial ya no podría funcionar bajo esa premisa, ¿no? Y una de las cuestiones que se está planteando es, en su caso y en Reino Unido, que no se aplique lo que en Europa aplicaríamos con este artículo 22, ¿no? Y esto es básicamente lo que estamos viendo a nivel de la Unión Europea, es el debate con el que nos encontramos en Estados Unidos, Reino Unido y a nivel de los países de la OCDE. Y vamos a comentar un poco cuáles son las consideraciones con Olga y Monse respecto a otros aspectos, ¿no? Entonces pasamos a debatir estas cuestiones. Hola. Muchas gracias Fanny. Por la presentación, excelente presentación. Yo tengo unas cuantas preguntas, voy a empezar por la primera. Como nosotros trabajamos, como bien has dicho, en el entorno bancario, dentro de los sistemas de inteligencia artificial que has estado comentando, ya sabes que a mí lo que me gusta son los riesgos. Nuestros sistemas, al final, ¿en qué categoría entraría dentro de los que se están planteando por parte de esta regulación? Vale, nosotros a nivel de riesgo inadmisible no tendríamos nada, el que sería una prohibición de uso salvo excepciones, es decir, la identificación biométrica en espacios públicos no lo tenemos, esto correspondería más a las autoridades públicas. Sin embargo, sí tenemos en nivel de riesgo alto y podemos decir que ahí tendríamos el sistema de scoring de crédito, es decir, nuestro mecanismo para la evaluación de la solvencia de los clientes sería uno de los que se consideraría de riesgo alto, entendido porque en función de cómo se apliquen estos mecanismos, a la vez que hay ventajas, también hay desventajas y riesgos de posible discriminación, ¿no? Y por eso se establece ese marco de requisitos obligatorios de gestión de los riesgos, de gobierno del dato, de registro, de transparencia y de supervisión humana, así como robustez y aspectos de ciberseguridad en relación a ese propio sistema, ¿no? Aquí también podrían entrar sistemas que tenemos respecto a evaluaciones en materia de recursos humanos, ¿no? Que se puedan hacer de manera automática para conocer las capacidades de los distintos empleados y la biometría que podríamos usar en los cajeros, ¿no? Podría establecerse aquí como de riesgo alto, ¿no? Luego, en riesgo limitado, en el que tendríamos obligaciones de transparencia, tendríamos nuestro chatbot para atención al cliente, que le llamamos NOA, y en el que tendríamos que, como comentaba antes, informar de que el cliente está hablando con una inteligencia artificial y no como con una persona, ¿no? Y que de esta forma sea consciente de las respuestas que le da y en su caso de la solicitud de que al final conectar y hablar con un gestor. Y luego, en mínimo, que serían aquellas obligaciones adicionales y que voluntariamente nosotros podríamos acogernos a un código de conducta que establece el propio reglamento, podríamos tener el Adobe Analytics, estarían las aplicaciones de Google Facebook Ads, aspectos de concursos públicos, políticas de inversión, automatización documental, procesamientos de factura, el OCR o reconocimiento de caracteres, se encontrarían en esos distintos niveles de riesgos, ¿no? Dentro de la organización. Muy bien, al final, bueno, es que al final ya está aquí, hará falta que se regule, ¿no? Porque tener, por lo visto, ahí y para aburrir. Y una cuestión que siempre, bueno, en muchos foros se comenta y, claro, ahora disponemos de un montón de datos y luego estaba también el uso ético también de los mismos, ¿no? Y mucha gente, pues, piensa que al final todo esto puede servir para discriminar muchas veces, o para discriminar ciertos aspectos, por ejemplo, pues a la hora de hacer pues, operaciones financieras. ¿Tú crees que el utilizar este tipo de sistemas
puede también excluir financieramente a determinadas personas o todo lo contrario? Yo creo que es todo lo contrario siempre que se establezcan los controles y los mecanismos adecuados de gestión y supervisión de los riesgos, tal y como establece la propia propuesta, ¿no? En el sentido de que el sistema de inteligencia artificial te permitirá incorporar elementos que hasta ahora un humano no es capaz de incorporar para hacer una evaluación y que posiblemente y potencialmente clientes a los que tú les denegarías un crédito con el uso de la inteligencia artificial e incorporando elementos adicionales que no es capaz un humano de conjugar, te permitiría ampliar ese scope y permitirías otorgar mayores créditos. Siempre digo, o sea, creemos que esto permitirá más inclusión financiera siempre y cuando todos esos riesgos y esos mecanismos de prevención que establece la propia regulación se lleven a cabo, ¿no? Y que de alguna forma siempre permita todo este proceso, ¿no? También hay que conjugar no solo esa capacidad de los algoritmos de permitirte incorporar nuevos elementos que permitan dar esos créditos, sino la capacidad de supervisión que tendríamos nosotros para evitar los sesgos en los propios datos que se incorporen para esas evaluaciones, ¿no? Y en este caso, evitar cualquier riesgo de discriminación, bien por raza, lugar de nacimiento y demás, ¿no? Muy bien. Bueno, no sé Muy si bien. No, a mí me ha quedado clarísimo y veo que bueno, solamente hay ventajas en el uso de estos sistemas, ¿vale? Sí, bueno, yo pasaría entonces a haceros preguntas a vosotras, ¿no? Porque yo he comentado toda la parte más regulatoria y también deberíamos ver cómo la seguridad es un elemento imprescindible en los sistemas de inteligencia artificial, en el control de los algoritmos. Aquí, desde tu lado, Olga, en materia de ciberseguridad, ¿cuáles tú crees que son las principales amenazas que podrían tener estos sistemas? Al final, bueno, ya sabes que estos temas, todo lo que sea este tipo de sistemas al final es fundamental, tanto lo que es la ciberseguridad como lo que sería la protección de datos, ¿vale? Tener en cuenta que, claro, al final nos va de también generar confianza, ¿no? Generar confianza en estos sistemas para que puedan utilizarse justamente con los fines adecuados a los que son diseñados. Entonces, al final, yo creo que para estos sistemas hay que implementar, como siempre, todos los controles habidos y por haber para poder asegurar los riesgos que pueden verse incrementados por el uso de estas nuevas tecnologías y nuevos algoritmos y nuevas implementaciones, nueva forma de cálculo, de cómputo, de cómo estamos haciendo ciertas cosas. Y al final yo creo que sí que hay que mantenerse atentos a las nuevas amenazas, tanto bien porque puedan manipular tanto los datos que se utilizan para hacer ciertas conclusiones, como los ataques para poder conseguir esos datos que cada vez, bueno, ya sabéis que en todos los foros los datos ahora es el oro de la época que nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces, cuanto más datos tenemos y tenemos más conocimiento y estos algoritmos, si no los protegemos bien, pues al final podemos tener conclusiones totalmente erróneas o podemos tener, bueno, nosotros nos dedicamos al tema de la banca, pero ya hay informes de cómo afecta a determinados sistemas de seguridad en automóviles o en sistemas que se están utilizando en el caso de la medicina, ¿vale? Como cualquier otro sistema de gestión, yo soy muy pesada en esto, que conocer cuál es el contexto en cada desarrollo de cada algoritmo de este tipo, pues dónde está, cómo se desarrolla, cuál es el sistema realmente y los procesos relacionados con él para saber qué amenazas le pueden afectar a nivel de ciberseguridad y obviamente gestionarlas de forma correcta. Y esto, como tú también has dicho al principio, en tu presentación, hay que hacer un marco de gobierno y de control de forma continua, porque es que estos sistemas y el método de cálculo y cómputo de todo ello, al final va a ser bastante dinámico y bastante cambiante y hay que mantenerse justamente muy, muy pendiente de cómo va a ser todo el ciclo de vida de estos algoritmos y la gestión de los datos, la calidad del dato, como bien has dicho, la trazabilidad, quién ha hecho qué, porque obviamente, bueno, pueden haber problemas en el hecho de que haya una intrusión en un sistema de este tipo.
¿vale? Y obviamente también, bueno, ahí no sé, está por aquí también, obviamente tendría que tener todos los datos necesarios para que sea auditable o para que sea intervenido por un tercero y no ponga en cuestión cómo se está realizando determinadas acciones por dicho algoritmo, ¿vale? Vale, pues muchísimas gracias, Olga. Y dando paso a esa parte de la auditoría, entonces pregunto a Monse, es decir, Monse, aquí también es súper importante esos mecanismos de auditoría y de control que se puedan establecer. ¿Cómo se realiza una auditoría de este tipo de sistemas? Bueno, a ver, como tú decías en la presentación, ¿no? Pues a los auditores el radar enseguida, ¿no? Hemos hablado de gestión de riesgos, de evaluación de impacto legal en los sistemas que tienen inteligencia artificial, especificaciones técnicas que se tienen que implantar. Es decir, que desde auditoría tenemos un amplio tema, ¿no? para poder empezar a auditar con ello, ¿no? Entonces, bueno, estamos esperando los auditores, ¿no? A que se cierre también ese marco regulatorio, ¿no? Pero bueno, tenemos ya la Agencia Española de Protección de Datos, pues ya nos ha publicado una guía, esta guía, ¿no? que nos va a ayudar, ¿no? Estos requisitos que nos da para hacer las auditorías, ¿no? de tratamientos que incluyan inteligencia artificial. Entonces, pues bueno, auditoría lo primero que hará va, basándonos ya en esta guía, ¿no? Pues es identificar primero pues, tratamientos, por ejemplo, personales que ya están realizando elaboración de perfiles, que ya tienen decisiones basadas en tratamientos automatizados, ¿vale? Entonces, bueno, con todo este inventario, pues ya la idea sería decir, oye, vamos a aterrizar ya una auditoría cogiendo un tratamiento específico, es decir, habrá auditorías más de marco de control, ¿vale? Pero también es verdad que al final se ven las cosas cogiendo tratamientos específicos, ¿no? Entonces, de un tratamiento de este tipo, pues que miraremos, pues lo que comentabais las dos, ¿no? Primero ver toda esa información, ¿no? Sobre la que se basa la lógica de la inteligencia artificial, ¿no? El poder ayudar a dar esa opinión independiente sobre lo que es la explicabilidad, ¿no? y la trazabilidad, ¿vale? Que todas esas especificaciones técnicas que nos piden pues estén bien implantadas, ¿no? Y todo ello, pues a ver, basado mucho en la validación de la calidad del dato. Aquí los auditores informáticos tenemos mucha experiencia y conocemos cada uno, pues en nuestro caso nuestra entidad, ¿no? Hemos hecho muchas auditorías de calidad del dato y entonces, pues bueno, es importante, ¿no? Validar esa veracidad y esa exactitud del dato, tanto de los componentes de inteligencia artificial como de los resultados que están sacando. Entonces aquí tenemos también mucho trabajo, ¿no? Podremos intentar hacer réplicas y validaciones, las técnicas, todas aquellas que podamos, ¿no? Y bueno, tengo a Olga, con lo cual seguridad, ya lo ha dicho ella, también es muy importante, con lo cual aquí también tenemos otro filón muy relevante, ¿no? De validar, sobre todo el básico, ¿no? Ese control de acceso, ¿no? a toda la información, ¿no? A todos los componentes que tiene la inteligencia. Ha de haber mucho log, mucha trazabilidad, eso no puede ser manipulable. Entonces, auditoría, pues también, desde ese punto de vista, pues bueno, también puede dar esa seguridad, ¿no? O intentar identificar aspectos de mejora, ¿no? Que ayuden a todo este proceso, ¿no? Entonces, bueno, auditoría creo que tenemos un gran reto también con este temazo y bueno, pues yo creo que nos hemos de especializar también, es decir, yo creo que los auditores tienen que empezar también a coger este tema, especializarnos y formarnos, ¿no? Para poder llevar a cabo pues estas auditorías que van a ser muy importantes porque detrás hay datos de personas, lo que decíamos todo del sesgo y es un tema que vemos que están preguntando los propios órganos de gobierno, ¿no? En los consejos, ¿no? Muchos consejeros pues ya empiezan a preguntar, ¿no? Y a decirnos, oye, ¿cómo están yendo los modelos, ¿no? ¿Qué datos están? ¿Hay inteligencia allí? ¿Hay sesgos? Es decir, ya empieza a haber esta curiosidad, ¿no? Y bueno, desde auditoría creo que podemos dar tranquilidad y apoyar a todo este proceso, ¿no? Y bueno, pues nada, yo creo que cerrándonos, ¿no? Con la parte de auditoría interna, no sé si tenéis alguna duda, no sé si en el chat tenemos alguna pregunta, ¿no? En respecto a estos temas. Olga, tú que seguías, creo que seguías Mira, el pues chat. Justamente acaba de mandar una pregunta Marisa Retamosa. ¿Vale? Muy bien. Fundadora, dejadme que diga, fundadora ya de ISACA Barcelona, ¿vale? Y bueno, también chica como nosotras, ¿no? Y que estamos en este apartado de SheLeadsTech, así que, pues, ¿qué nos pregunta Marisa? Pues va para ti. ¿Va para mí? ¿O para Fanny? No. Para Fanny. Bueno,
¿Crees que los auditores podemos ayudar a las organizaciones para verificar la ética de los algoritmos? Va para Fanny, está claro. Sí, las organizaciones, los auditores pueden ayudar bastante a la organización a entender lo que es la ética, porque muchas veces cuando se están desarrollando los algoritmos, y son los debates que se han tenido a nivel de la Comisión Europea, el que lo está desarrollando no es consciente de que está incorporando datos que pueden tener sesgos, ¿no? Y en parte el proceso de la auditoría y de equipos especializados, como estaba comentando Monse, que sean conocedores de cómo se cargan esos datos, de qué tipo de datos han sido utilizados, y todo el proceso de la trazabilidad permitirá entender y verificar estos sesgos. Aquí hay una parte muy importante y que yo siempre destaco, y es que estamos muy enfocados en toda la parte tech, pero con toda la parte de la ética en los datos hay una parte de art que se queda un poco fuera de esos estudios que permiten entender realmente qué es un sesgo en términos de ética y social, ¿no? Y entonces ahí ese equilibrio y esa formación no solo de la parte de auditoría, por la parte de control de los algoritmos, sino por esa parte de entender el funcionamiento social en términos generales, permitirá muchísimo apoyo a las organizaciones para entender mejor cómo se aplica o evitar que haya estos sesgos dentro de los procesos que se establecen. Gracias, Fanny. Pero Monse, tú también puedes opinar, responder a la misma pregunta. Bueno, a ver, comentaros un poco el plan de auditoría, al menos de CaixaBank, ¿no? Para todo lo que es el 2022. Uno de los focos, vamos a abrir ya pues un par o tres de auditorías estamos pensando para el próximo año, y una está focalizada a todo el tema de la ética. Queremos ver un poco qué implica todo esto, ¿no? Porque la ética creo que ya es un concepto en sí que en sí ya es muy complejo, ¿no? Pues imaginaros auditarlo, y en este ámbito pues es una de las auditorías que estamos planificando para el 2022, un ámbito de ética, y luego lo que os comentaba, ¿no? Después ir ya a tratamientos más específicos para ver también cómo la entidad, ¿no? Pues está trabajando todo esto y poder hacer pruebas más técnicas, ¿no? Pero sí que es verdad que la ética va a ser uno de los puntos que vamos a ver en el 2022. Sí, por lo relevante que encontramos que es este punto, aparte de toda la parte técnica y de seguridad, por supuesto, Olga. Bueno. ¿Alguna pregunta más tenemos en el chat? Solo se ha atrevido Marisa. Bueno, hay otra pregunta. Un momento que se me acaba de ir el chat. Un momento. Sí, había otra pregunta. Un momento. Disculpar que se me ha cerrado el... Si se carga el chat. Bueno, estaba relacionada con el tema de también bueno, es que la he leído por encima, estaba relacionada, Fanny, con el tema de los pilotos, y supongo que también tenía algo que ver con el tema de los sandboxes regulatorios, ¿vale? Un poco si hay algún punto de confluencia entre lo que es un sandbox regulatorio y la parte de los posibles pilotos que se puedan hacer para sacar productos basados en inteligencia artificial. Sí, por supuesto. Y nosotros en España, con la ley del sandbox, que llamamos coloquialmente, tenemos la oportunidad de presentar proyectos innovadores con el uso de la inteligencia artificial, entre otras técnicas, a los distintos supervisores o reguladores, en este caso CNMV, Banco de España o la DGS, y en el que participan opinando la Agencia de Protección de Datos, ¿no? El sandbox permitiría establecer pruebas que de alguna forma avancen en la innovación y permitan ver al regulador, esta es una parte muy importante, cómo la entidad que propone estos proyectos en materia de inteligencia artificial hace control de los riesgos o potenciales riesgos que puedan derivarse de la misma, ¿no? El objetivo es cubrir dos cosas. Uno, un aspecto que no está regulado, y al mismo tiempo que el regulador entienda y aprenda conjuntamente con la entidad qué es lo que se va a trasladar al mercado y en qué medida la entidad documenta, gestiona y controla los potenciales riesgos que pueda tener ese producto que se lanza al mercado o esa innovación que se lanza al mercado,
respecto de los clientes. Creo que el sandbox es una muy buena puerta de entrada para hacer estas pruebas y para permitir a las entidades testear antes de poner en real determinadas tecnologías, y que es un trabajo aquí de los reguladores y los supervisores de estar dispuestos a escuchar y entender todas estas nuevas tecnologías y ver en la práctica cómo se pueden llevar a cabo, ¿no? Ya vamos por la segunda convocatoria y se han presentado bastante iniciativas innovadoras, ¿no? Es esperar ahora un poco las siguientes y los resultados, ¿no? Y que como consecuencia de esos resultados o haya cambios en la legislación o en los criterios del supervisor regulador y que permitan seguir innovando en esta materia. Muy bien. Pues tengo más preguntas. Se está activando el chat. Se está animando el chat. Sí, he podido acceder a él y está animadito. Otra pregunta, ¿vale? Me dice Carlos que si los algoritmos que sean supervisables y explicables no va contra la propia naturaleza de la inteligencia artificial. Bueno, ahí tenemos un debate y sin reflejar los debates internos que hemos tenido en CaixaBank, nosotros hemos hecho o estamos trabajando en nuestra propia clasificación de inteligencia artificial, pero digamos que no es fácil hacer la delimitación de lo que es o no es inteligencia artificial, ¿no? Y en esa medida parecería que tiene todo el sentido de que no debería poder ser auditable, y entonces ahí entramos el black box, que ahí entra todo, pero que yo no puedo tener acceso a ello ni para controlar ni para supervisar, y digamos que ese es el que se supone deberías tener más control, aquel que no está al ojo del humano para verificar el mismo. Pero sí, es un contradiction in termines, como dirían algunos, y es un debate que se ha tenido a nivel de la Unión Europea, pero tal y como contaba al inicio, la definición de inteligencia artificial es tan amplia, y aquí podría exagerar que casi un Excel con macros podría considerarse inteligencia artificial, ¿no? Entonces ya no hablemos de aquellos casos en los que no puedes, el black box, ¿no? Que tienes que dar trazabilidad de todo. Muy bien, muchas gracias. Y por último, también hay Roberto Pazo dice que, bueno, que hablamos mucho de los sesgos en relación a la ética, ¿vale? Que parecería que todo indica que la inteligencia artificial cada día más se aleja de los procesos automatizados e independientes de las personas, ¿vale? No es una pregunta, más bien es una afirmación, ¿vale? No hay ninguna pregunta, pero bueno. Actualizo un poco a ver si ha entrado alguna más. No hay ninguna pregunta más. Pues muy bien. Si no hay ninguna pregunta más, pues bueno, muchas gracias a todos y pasamos la voz a Rosa. Gracias. Muchas gracias. Realmente es súper interesante y, como bien decía Fanny, ha abierto un debate esta última pregunta del tema de la inteligencia, pero realmente en el ámbito de auditoría, seguridad y, bueno, las premisas aquí, supongo que de todo lo que va a hacer CaixaBank de auditorías, pues bueno, realmente en todo el congreso durante el día de hoy de las ponencias ha sido muy interesante las estrategias que estáis lanzando. Muchísimas gracias, Fanny, Olga, Montse, por todo este gran debate de grandes profesionales y de super chicas tech, ¿no? Lead Tech, absolutamente, de toda esta asociación, que invitamos absolutamente a todas las mujeres que quieran unirse a esta gran iniciativa también de ISACA y que lideran pues ellas. Pues bueno, pues si no tenemos más preguntas, vamos a finalizar con la intervención de hoy. Hemos finalizado la jornada de hoy. Queremos agradecer absolutamente a toda la Junta, a la presidencia, a todos los ponentes y sobre todo pues a los organizadores, porque aunque parece pues un congreso así virtual que nos ponemos aquí, explicamos, lanzamos, hay mucho trabajo por detrás, como bien ha dicho nuestro presidente de ISACA del capítulo de Barcelona. Hay molta feina, s'ha d'agrair molt a tots els organitzadors i realment agrair, com dic, a tothom la presència. Hem acabat una mica abans, però bueno, només volíem doncs, agrair
ponències, la gent que fem part de tot el capítol d'ISAC a Barcelona, grans professionals que sempre estem en la millora contínua, com deien molt bé els nostres presidents en aquest resum d'aquests 10 congressos i d'aquests 20 anys del capítol Barcelona. Només també recordar que teniu al vostre panel, crec que és a l'esquerra o a la dreta, una enquesta perquè podeu posar les vostres opinions, comentaris, observacions i també recordar-vos que demà tenim la següent jornada, que demà tenim també molt importants ponències, que la presentació ens la farà a benvinguda, com sempre, el nostre president Joan Figueres, i tenim ponències molt interessants del Fernando Cócaro, el Jordi Batlle, i jo mateixa, que parlarem de l'eslabó més dèbil de la cadena, que és el factor humà, en diferents ponències i serà amb molta sinergia, que al final és la ciberseguretat, aquesta sinergia transversal del legal, del tècnic, de l'organitzatiu, del social i sobretot la millora contínua. Doncs res més, agrair-vos a tots vosaltres la vostra presència virtual, el vostre interès per tots els ponents sobretot, la feina i la preparació i amb el dia a dia que no és fàcil, en aquests darrers mesos i amb tot com està el panorama de la ciberseguretat. I us esperem demà. Moltíssimes gràcies.